Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, porque yo estoy súper emocionado. Hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, de esos que te dejan con una sonrisa de oreja a oreja, de esos que te hacen creer en la magia de las historias y de las conexiones especiales entre las personas. Y sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Como saben, en este canal me encanta compartirles noticias jugosas, chismecitos, y por supuesto, todo mi amor por las series y los actores que nos roban el corazón. Hoy vamos a explorar un universo que muchos de ustedes conocen y adoran, el de Medcezir. Pero no solo eso, vamos a profundizar en un momento específico, un momento que marcó la diferencia, un momento épico que sucedió en la vida real, un momento que involucra a nuestros queridos Atay Ulusoy y Serin Sarkaya. Prepárense porque la palabra sorpresa se queda corta. Estamos hablando de algo inesperado, algo que revela la conexión especial que estos dos talentosos actores tienen, y que, créanme, a más de uno nos ha hecho suspirar, soñar y creer en el poder del cariño. Y no se trata de una escena de la serie, ni de una trama enrevesada. Estamos hablando de algo mucho más personal, algo que nos muestra una faceta de ellos que quizás no conocíamos tan a fondo y que nos demuestra que la magia de la pantalla a veces se traslada a la vida real. Pero antes de que nos adentremos en esta historia llena de ternura y sorpresas, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo porque créanme, tenemos muchísimas historias más por compartir. Y por supuesto, no se olviden de dejarme un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan y debatir sobre los temas que nos apasionan. ¿Son fans de Atay y Serin? ¿Aman Medcezir tanto como yo? Cuéntenmelo todo. Así que sin más preámbulos, sumergámonos en este mar de emociones. Todos conocemos y amamos Medcezir, la serie que conquistó corazones en todo el mundo, gracias a su trama cautivadora, sus personajes complejos y por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas, Atay Ulusoy y Serin Sarkaya. La historia de amor de Yaman y Mira, en la pantalla, nos mantuvo pegados al televisor semana tras semana, haciéndonos reír, llorar y soñar con un amor tan intenso y puro como el que ellos representaban. Pero, ¿qué sucedió fuera de las cámaras? ¿Qué secretos se esconden tras las grabaciones, tras los guiones y los focos? Aquí es donde la sorpresa entra en juego, y donde la historia que les voy a contar toma forma. Resulta que en un momento dado a Atay Ulusoy, en un gesto que podríamos calificar de épico, de romántico y de absolutamente adorable, le regaló algo inesperado a Serin Sarkaya. Y no estoy hablando de un simple ramo de flores, ni de un peluche para adornar su camerino. Estamos hablando de algo que va mucho más allá de cualquier obsequio convencional. Se trata de un regalo que refleja su aprecio, su amistad, su cariño y, por qué no decirlo, la complicidad que existía entre ellos, no solo como compañeros de trabajo sino como amigos y confidentes. ¿Están listos para saber qué fue? Les aseguro que les va a enternecer el corazón. Lo que Atay le regaló a Serin fue un perro. Sí, lo escucharon bien. Un cachorro, un adorable perrito que se convirtió en un miembro más de la familia de Serin, un compañero de vida y un amigo incondicional. Y no cualquier cachorro, no, sino un perrito de raza Labrador Retriever. Una raza conocida por su lealtad, su cariño, su inteligencia y su alegría desbordante. Un perro perfecto para compartir aventuras y para llenar de amor y felicidad la vida de cualquier persona. Este gesto, aunque simple en apariencia, tiene una profundidad enorme. Demuestra la complicidad que existía entre ellos, la confianza y el cariño que se tenían. Imagínense la escena, a Atay pensando en Serin, buscando el regalo perfecto, algo que realmente la conmoviera, algo que le hiciera saber cuánto la apreciaba. Y finalmente decide regalarle un compañero de vida, un amigo fiel, un ser que le daría alegría, compañía, y un amor incondicional. Es algo realmente conmovedor. Pero, ¿por qué un perro? ¿Qué significado tiene este regalo tan especial? Bueno, para empezar, un perro es un símbolo universal de amor incondicional. Es un ser que te acepta tal como eres con tus virtudes y tus defectos, que te da cariño sin pedir nada a cambio, que te recibe con alegría cada vez que llegas a casa, y que te acompaña en tus mejores y peores momentos. Un perro es lealtad, es compañía, es consuelo, es alegría.
Y en el caso de Serinei, que sabemos que siempre ha sido una gran amante de los animales, este regalo fue aún más especial. Además, este gesto nos habla de la personalidad de Ka Atai. Nos revela su lado tierno, su capacidad de empatizar y de ponerse en el lugar de los demás. Nos muestra que es una persona con un corazón enorme, capaz de sentir y de expresar su cariño de una forma tan significativa. No es solo un regalo, es un símbolo de amistad, de apoyo, de cariño. Es un gesto que dice mucho más que 1000 palabras. Es un acto de amor que trasciende las fronteras de la fama y del éxito, y que nos recuerda que las relaciones humanas, las conexiones genuinas, son el tesoro más valioso que podemos tener. ¿Y qué tal la reacción de Serinei? Bueno, imagínense. La sorpresa, la emoción, la alegría de recibir un cachorro, un ser vivo que dependería de ella, que le daría tanto amor y que a su vez, ella tendría que cuidar y proteger. Debe haber sido un momento inolvidable. Seguramente el cachorro se convirtió rápidamente en un miembro más de su familia, en un compañero de vida que le dio mucha felicidad, compañía y que, sin duda, la llenó de momentos inolvidables. Es fácil imaginar a Serinei con su nuevo amigo jugando en el parque, compartiendo momentos de alegría y complicidad, caminando juntos por la playa, o simplemente, acurrucados en el sofá, disfrutando de la tranquilidad y el calor del hogar. Es un regalo que va mucho más allá de lo material, es un regalo de amor, de amistad, de conexión, de compañía y de felicidad. Este gesto de Atai no solo demostró su cariño por Serinei, sino que también consolidó la imagen de ambos como personas cercanas, auténticas y preocupadas por los demás. Un detalle así, lejos de ser un simple obsequio, refleja la buena sintonía, el respeto y el cariño que existía entre ellos, no solo como compañeros de trabajo sino como amigos. Un vínculo especial que trascendió la pantalla y que demostró que la amistad puede ser tan fuerte como el amor. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de los pequeños gestos. A veces son las cosas más simples, las más inesperadas, las que tienen el mayor impacto en nuestras vidas. Un regalo inesperado, una palabra de aliento, un gesto de cariño, una sonrisa sincera, pueden marcar la diferencia, pueden alegrarnos el día, pueden hacernos sentir queridos y valorados. En un mundo cada vez más acelerado y superficial, los pequeños detalles son los que realmente importan, los que nos conectan con los demás y nos recuerdan que no estamos solos. Este episodio nos demuestra que, más allá de la fama y el éxito, los actores también son personas de carne y hueso con emociones, sentimientos y la capacidad de conectar con los demás de una manera auténtica. Nos muestra que detrás de las cámaras también existen relaciones genuinas, basadas en el cariño, el respeto y la amistad. Y eso es algo que los hace aún más admirables, más cercanos, más humanos. Es un recordatorio de que la vida, al igual que el arte, está llena de sorpresas, de momentos mágicos y de conexiones inesperadas. Nos invita a valorar las relaciones que tenemos, a cuidar a nuestros seres queridos, a expresar nuestro cariño y a ser agradecidos por las personas que nos acompañan en el camino. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, porque creo que son un ejemplo perfecto de cómo, en ocasiones, la vida imita al arte, y cómo la amistad puede trascender la pantalla y convertirse en algo real y significativo. Es una prueba de que la magia existe y que a veces, la encontramos en los lugares más inesperados. Así que, para resumir, en este vídeo hemos hablado sobre la sorpresa épica que Atai Ulusoy le dio a Serinei y Sarkaya a un cachorro. Un gesto que demostró su amistad, su cariño, su complicidad y su buen corazón. Un gesto que nos recuerda la importancia de los pequeños detalles, la belleza de las relaciones humanas y la magia de la amistad que puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de televisión. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Me encanta saber que hay gente a la que le interesan estas historias, y que las disfrutan tanto como yo. Saber que puedo conectar con ustedes a través de estas historias, me llena de alegría y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Les gustó la historia? ¿Qué piensan del gesto de Atai? ¿Creen que fue un gesto de verdadera amistad? ¿Son fans de Atai y Serinei? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, conocer sus opiniones y debatir sobre estos temas que nos apasionan. No duden en contarme qué sintieron al escuchar esta historia y si creen que este tipo de gestos son importantes en la vida de las personas.
Y no se olviden de dejarme sus sugerencias para futuros vídeos. Quiero saber qué más les gustaría ver. ¿Qué otras historias les gustaría que investigara? ¿Qué otros temas les interesan? Estoy abierto a sus ideas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, denle me gusta a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Quiero llegar a más personas y compartir estas historias con el mundo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas, seguro les encantará. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.